Advertencia. Este libro es exclusivo para mujeres. Hombres, visiten www.encouragingmen.org y lean gratuitamente Un hombre sabio de Erin Thiel. Una mujer sabia. Una mujer sabia construye su casa por una tonta que derribó la suya con sus propias manos. Escrito por Erin Thiel, leído por Anastasia en Colombia. Capítulo 11. Yo aborrezco el divorcio. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Malaquías 2, versículo 16. ¿Por qué tantos matrimonios terminan en divorcio? Todos hemos escuchado las estadísticas. El 50% de los primeros matrimonios terminan en divorcio y el 80% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. ¿Pero por qué? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7, versículo 25. La mayoría de nuestras casas no fueron construidas en la roca de la palabra de Dios. ¿Su casa fue construida sobre la roca? Si no, entonces usted, como yo, fue una tonta. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Mateo 7, versículo 27. La roca sobre la que necesitamos construir es su palabra. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, versículo 6. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Marcos 10, versículo 8. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Mateo 5, versículo 32. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Mateo 19, versículo 9. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Marcos 10, versículo 11. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Lucas 16, versículo 18. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Romanos 7, versículo 3. Las escrituras sobre el matrimonio son muy claras. Compromiso. Otra razón para la alta tasa de divorcios es la falta de compromiso. No estamos comprometidos a permanecer casados. Echo fuera lo viejo, buscaré a alguien nuevo. La verdadera vergüenza es cuántos matrimonios rotos hay en la iglesia, porque la iglesia acepta el divorcio como una opción. Aceptar el divorcio como una opción es otra razón para la alta tasa de divorcios dentro de la iglesia. Cuando tenemos un pensamiento o idea equivocada, Dios nos dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Santiago 1, versículos 14 al 16. Muchos dirán que no hay nada de malo en el divorcio, especialmente en algunas circunstancias. Ahí es donde entra el engaño.
Engaño. Obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Todos tienen sus propias opiniones acerca del matrimonio y lo que él o ella piensa que Dios dice en las Escrituras con respecto al matrimonio. El área gris en la que se encuentran la mayoría de las personas o los cristianos simplemente no se basa en las Escrituras. El divorcio es claramente un problema en blanco y negro. Una posición firme es difícil e impopular. Es por eso por lo que tantos pastores no quieren tomar una posición firme contra el divorcio. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Hechos 5, versículo 29. No me avergüenzo. Nunca siga lo que dice una persona, siga a Dios. Obedézcalo porque Él es nuestra única esperanza de salvación. No intente complicar su palabra tratando de encontrar lo que cree que quiere decir. Él quiere decir exactamente lo que dice. Algunas de las iglesias más liberales o progresistas han cambiado los milagros de Jesús en algo diferente. Una pastora dijo en su sermón que el milagro de los panes y los peces no era más que una lección sobre compartir. Ella dijo que el niño fue el primero en compartir su comida. Entonces otros comenzaron a compartir lo que habían estado escondiendo. Por favor, respete las enseñanzas de Dios independientemente de lo que sea popular o cuántas personas en la iglesia estén divorciadas o se hayan vuelto a casar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1, versículo 16. Tenga en cuenta que si los matrimonios se van a salvar o restaurar, debemos mantenernos firmes en la verdad. Producen disputas. Por favor, no discuta el tema del divorcio. Cada persona es el único responsable de hablar, enseñar y vivir la verdad. El Espíritu Santo hará la convicción y el Señor convertirá el corazón. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Segunda Timoteo 2, versículos 23 al 26. Por sus frutos. Podemos ver los frutos de aquellos en el liderazgo de la iglesia que han permitido que se difunda el abuso de las excepciones para el divorcio. Hemos visto que comenzó con la evasiva de infidelidad o adulterio y ha conducido a divorcio por prácticamente cualquier razón. Es paralelo con lo que ha pasado con el asunto del aborto, violación, incesto y la salud de la madre, que ahora representan menos del 1% de los abortos que se practican. 99% son por conveniencia. El divorcio por el adulterio ahora también es por conveniencia. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, versículo 16. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12, versículo 33. Podemos claramente ver el mal fruto de tantos matrimonios y votos rotos. Las preguntas. Apártese de sus malos caminos. ¿Por qué importa si entendemos y seguimos la ley de Dios con respecto al matrimonio? Porque las familias están siendo destruidas, y sin la familia, el fundamento en el que nuestro país se mantiene será removido, y nuestra caída será enorme. Nosotros como cristianos tendremos la culpa. No podemos apuntar el dedo hacia otros, porque Dios nos promete a nosotros como creyentes que "y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran,
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Aún así, los matrimonios cristianos están pereciendo a la misma velocidad de destrucción que los del mundo. ¿Por qué? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Los cristianos han sido engañados y están siguiendo los caminos del mundo en lugar de los caminos de Dios, apartándose de los mitos. ¿Cómo podemos estar seguras de que estamos siendo engañadas sobre el matrimonio y el divorcio? Los que se sientan en las bancas de la iglesia no quieren oír la verdad, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Los cristianos ahora buscamos soluciones mundanas para matrimonios con problemas o heridos, en lugar de buscar al Señor y a su palabra. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 9. Cuando defiende su matrimonio, especialmente en el caso de adulterio o abuso, la gente la llama peculiar. Ustedes no pueden hacer lo que deseen. Su palabra siempre es consistente. La palabra de Dios se opone a las filosofías del mundo y algunas veces es difícil de entender y seguir. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículo 14. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Gálatas 5, versículos 16 al 17. De nuevo, podemos fácilmente ver los frutos de todos los matrimonios cristianos que han sido destruidos porque ellos creyeron las mentiras. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, versículos 16 al 17. Busquemos más en las Escrituras para ver cuál es la posición de Dios sobre el matrimonio. Hechos bíblicos en los que aferrarse. Esposa por pacto. El matrimonio debía ser un pacto de sangre. En la noche de boda se hace un pacto de sangre cuando la pareja consuma su matrimonio. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11, versículo 25. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2, versículos del 13 al 14. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Salmos 89, versículo 34. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Salmos 25, versículo 10. Ya no más dos, sino una sola carne. El matrimonio es de por vida. Decimos en los votos hasta que la muerte nos separe. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, versículo 6. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Marcos 10, versículo 8. Porque odio el divorcio, dice el Señor.
Dios dice que aborrece el divorcio. Aún así, algunas mujeres están realmente convencidas de que Dios las dirigió al divorcio. Primero, Él dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Malaquías 2, versículo 16. Y Él nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Usted no es una excepción. Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, versículo 34. Los prometí a un esposo. Debemos ser el ejemplo vivo de Cristo y su iglesia, la única esposa de un esposo. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11, versículos del 2 al 3. Marido de una sola mujer. Primera Timoteo 3, versículo 2. Si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer. Tito 1, versículo 6. Comete adulterio. El volverse a casar no es una opción, es adulterio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Mateo 5, versículo 32. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, fornicación, Reina Valera 1960. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19, versículo 9, Nueva Versión Internacional. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Marcos 10, versículo 11. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Lucas 16, versículo 18. Será llamada adúltera. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Romanos 7, versículo 3. El que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye su alma. Proverbios 6, versículo 32. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Levítico 20, versículo 10. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2, versículos 21 al 22. Seas hallado mentiroso. ¿Y qué de la cláusula de la excepción? Primero que todo, muy pocos divorcios en la iglesia son por la razón del adulterio. Aun si esa fuera la correcta excepción, el versículo dice, pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, impureza moral o falta de castidad, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Mateo 5, versículo 32. En diferentes versiones de la Biblia, las palabras adulterio, fornicación, impureza moral y falta de castidad se usan indistintamente como si fueran la misma palabra, pero no lo son. La excepción de la que habla Jesús es la palabra fornicación, impureza moral y falta de castidad. Esto es porneia 4202, antes del matrimonio. La palabra adulterio, la concordancia Strong en el griego o lenguaje original,
es 34:29 moichao, que significa después del matrimonio. Las palabras adulterio o moichao 34:29 después y porneia 42:02 antes son dos pecados separados y distintos. Por consiguiente, no puede divorciarse de su cónyuge por razones de adulterio, impureza moral o falta de castidad. El divorcio fue y solo se permite para el caso de fornicación cuando se descubrió que una mujer no era virgen en su noche de bodas. Otra anotación interesante se encuentra en la definición de 42:02. El autor admite que ha agregado sus propias palabras. Afirma, estas palabras se han agregado para incluir adulterio e incesto para una mejor comprensión de la fornicación, porneia. Él está diciendo que el adulterio fue agregado a la definición de la palabra porneia, pero la palabra de Dios dice, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versículo 6. Permítanme también citar la nota del Strong en signos empleados y plan del libro. Paréntesis. Denota una palabra dada con la palabra principal a la que se adjunta y se agregan algunas palabras de explicación para identificarla. Una vez más, nunca deberíamos, añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versículo 6. Falsedades y jactancia imprudente. Tenga cuidado con lo que dice que Dios le dijo. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Jeremías 23, versículos 31 al 32. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Malaquías 2, versículo 16. Dios nunca dice que vayamos contra su palabra. Él nunca cambia. También debe ser muy cuidadosa con lo que dice acerca del divorcio o de volverse a casar, por cuanto podría causar que alguien cayera y se divorciara o se volviera a casar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Mateo 18, versículos 7 y 6. Grande fue su destrucción. Si cree que el divorcio está bien en algunas circunstancias, ha sido engañada. Siempre que se sienta guiada a decir o hacer algo, primero asegúrese de que sea consistente con las Escrituras. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Mateo 7, versículos 24 al 27. Espíritu es contra la carne. Después de revisar las Escrituras, verifique qué tan motivada está al respecto. Los deseos carnales se sienten bien en la carne. Si tiene una urgencia detrás de ellos, usted no necesita gracia para llevarlos a cabo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen.
Gálatas 5, versículo 17. Y si mi esposo es infiel y comete adulterio, ¿entonces me es permitido divorciarlo? No. Su palabra dice que puede divorciarse por la razón de fornicación solamente, que como vimos anteriormente es tener relaciones antes del matrimonio. La única excepción se refiere al tiempo de compromiso solamente. Fornicación y adulterio no son el mismo pecado. Si lo fueran, estos pecados no serían mencionados dos veces en el mismo versículo bíblico. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. 1 Corintios 6, versículo 9. El divorcio por causa de fornicación era permitido durante el tiempo del compromiso, como es el caso de María y José. Como José, su esposo, resolvió divorciarse de ella en secreto. Mateo 1, versículo 19. Las palabras novia y noviazgo no se usaban durante este tiempo de la historia. La palabra esposo se usó porque José ya estaba comprometido para ser el esposo de María. Esto era antes del matrimonio, porque el divorcio era permitido en el caso de fornicación solamente. El versículo previo explica que el divorcio debía llevarse a cabo antes del matrimonio. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 18. Lo más tarde que podía llevarse a cabo un divorcio era el día después de la noche de bodas, si la mujer no se encontraba virgen. ¿Puede alguien alguna vez casarse de nuevo? La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. 1 Corintios 7, versículo 39. Para aquellas mujeres que son viudas, es importante que sepan que cuando el Señor correcto verdaderamente venga, Él también debe ser viudo o que nunca se haya casado. No se case con un hombre divorciado. Recuerde, Satanás usualmente trae su mejor hombre primero, pero el Señor nos hace esperar y luego nos trae su mejor hombre. Espera en el Señor y guarda su camino. Salmos 37, versículo 34. Si alguno de ustedes conoce alguna obstrucción de por qué no pueden unirse legalmente en matrimonio, ahora lo confesará. Tenga la seguridad que si alguna persona se une de una forma distinta a la permitida por la palabra de Dios, su matrimonio no es legal. The Marriage Service, C.R. Gibson Co. Pero, ¿y si ya estoy en un segundo o tercer matrimonio? Comience pidiendo perdón a Dios, sea que usted estuvo casada antes de ser salva o no. No podrá ser eficaz en su caminar cristiano si no admite pecados pasados. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículos del 8 al 9. Ella no lo sabe. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2, versículo 21. Si dice que no ha hecho nada malo, es posible que haya demostrado su culpa. Así es el proceder de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Proverbios 30, versículo 20. Si no se arrepiente, tendrá las características de una mujer adúltera, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo,
aguda como espada de dos filos. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Proverbios 5, versículo 3. No tenga miedo de confesar, no estamos bajo la ley. Alabado sea el Señor. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Levítico 20, versículo 10. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5, versículo 16. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículo 9. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de que confiese, debe dejar a un lado su voluntad y pedirle a su Padre Celestial su voluntad sobre lo que Él quiere que haga. Muchos otros que están en un segundo matrimonio o posterior se han enfrentado a esa difícil tarea. Algunas tenían la seguridad de que Dios quería que se quedaran en su matrimonio actual y usara sus vidas como testimonio contra el divorcio. Otras vieron que su matrimonio se estaba desmoronando porque Satanás las había utilizado cuando destruyeron el matrimonio anterior de su cónyuge. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Debe confiar en Él. Quiere darle una vida abundante, no una falsificación. Por favor, solo ore. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. ¿Ninguno te ha condenado? ¿Pero se puede perdonar el adulterio? Sí. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Juan 8, versículos del 10 al 11. Pero debe confesar sus pecados y no alentar a otros a pecar como lo hizo. En realidad, no solo el adulterio no es motivo de divorcio, es motivo de perdón, como lo demostró Cristo en Juan 8, versículo 10 arriba. También tenemos un ejemplo en el libro de Oseas de un esposo que perdona a su esposa que estaba en adulterio. Entonces el Señor me dijo: Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Oseas 3, versículo 1. Luego, en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11, cuando Dios se refiere a adúlteros y fornicarios, Él dice: Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Somos lavadas en su sangre de perdón. Pero, ¿qué pasa con los pastores que dicen que el adulterio es motivo de divorcio? Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, versículos 27 al 28. Si es cierto que el adulterio es motivo de divorcio, entonces la mayoría de las mujeres podrían divorciarse de sus esposos, ya que la mayoría de ellos han deseado las fotos de mujeres que han visto en la televisión o en revistas. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Hay demasiadas iglesias y pastores que dicen que el divorcio está bien en algunas situaciones, pero la palabra de Dios dice claramente: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 19.
jamás los conocí. ¿Cómo puede estar segura de que lo que este libro dice está bien y lo que dicen muchas iglesias está mal? Las Escrituras nos advierten: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7, versículos del 15 al 23. ¿No están derrumbándose muchos matrimonios en la iglesia y disolviéndose las familias? Estos son frutos malos. Enemistad hacia Dios. Muchos pastores, en el fondo, sienten una convicción sobre el matrimonio, pero no quieren ofender a nadie, especialmente todos aquellos miembros de la iglesia que están en sus segundos o terceros matrimonios. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Si un pastor o iglesia toma una postura en contra del divorcio y el volverse a casar, le ponen el sello como legalista o crítico. Quienes quieren hacer lo suyo se irán a otra iglesia para escuchar lo que ellos quieren escuchar, para que les hagan cosquillas en los oídos. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Apártate de mí. El divorcio va en contra de la ley de Dios. Solo porque alguien es un predicador o está en algún otro tipo de ministerio de la iglesia, no significa que está siguiendo a Dios. Jesús dijo que debes hacer la voluntad de su Padre en el cielo. Leamos nuevamente el versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7, versículos 21 al 23. La mujer está ligada. Puede preguntar: ya que estoy soltera nuevamente, ¿no podría volver a casarme o por lo menos salir en citas y luego pedirle a Dios que me perdone? Primero que nada, usted no está soltera. Solamente una persona que nunca se ha casado es soltera. La mujer está ligada mientras el marido vive. 1 Corintios 7, versículo 39. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Romanos 7, versículo 3. Segundo, recogerá lo que ha cosechado. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Sus senderos son inestables. Si ignora estos versículos, tendrá las mismas consecuencias que cualquier adúltera: amargura, discurso brusco, ser inestable, bulliciosa, rebelde, y ni siquiera se dará cuenta. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Proverbios 5, versículos del 4 al 6. Es la ramera, alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Proverbios 7, versículo 11. No he hecho nada malo. Cuando a sabiendas entre en pecado, su conciencia se cauterizará. Así es el proceder de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada malo.
Proverbios 30, versículo 20. De nuevo, intencionalmente está entrando en pecado. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, versículo 17. Se preparó para la venganza de Dios. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, versículos 26 al 31. Para cerrar un tema difícil, debido a la magnitud del pecado de la Iglesia, veamos la declaración firme que Pablo escribió a Timoteo. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 5. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. Hagamos un compromiso personal para permanecer casadas y animar a todos los demás a hacer lo mismo. Compromiso personal. Permanecer casada y alentar a otros a hacer lo mismo. Basada en lo que aprendí de la palabra de Dios, me comprometo nuevamente con mi matrimonio. Me humillaré cuando sea necesario y daré todos los pasos como pacificadora en mi matrimonio. No cubriré mis transgresiones ni haré tropezar a otro. Dedicaré mis labios a difundir la verdad de Dios sobre el matrimonio de una manera suave y apacible.